Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión voy a estar cediéndoles una explicación sobre el libro Mi planta de naranja y lima. La historia empieza así. Nos habla sobre CC, que es un niño de 5 años que vive con su familia en un barrio muy pobre de Brasil. Es un niño curioso, travieso y bastante soñador. Él tiene un hermano llamado Totoka y un día Totoka lo lleva a un paseo y ahí le empieza a enseñar sobre cómo cruzar la calle y también a cómo comportarse, ya que él quería como, bueno, por decirlo así, hacerlo un poco más hombrecito. Mientras van caminando, CC va recordando con ternura a su madre, una mujer que era muy trabajadora y que lavaba ropa para poder mantener a su familia. Ella cantaba canciones tristes mientras estaba trabajando y todas esas melodías o esas canciones que ella entonaba se le quedaban grabadas en el corazón de CC. En su casa, por ejemplo, nadie parecía entenderlo. Lo castigaban mucho, le decían que era un diablillo, así lo llamaban, y lo culpaban por casi todas las cosas, ¿no? Pero CC, por ejemplo, tiene una imaginación muy grande, ¿no? Por ejemplo, él canta cuando está triste y él sueña con ser un poeta, de usar corbata, de lazo cuando vaya creciendo, porque él cree que todos los poetas utilizan una corbata de lazo. Su familia está pasando por un momento difícil, ya que su papá está sin trabajo y su mamá y sus hermanos mayores hacen lo posible para poder tener al menos un poco de dinero. Por ejemplo, su mamá lavaba todavía ropa, ¿verdad? Es por eso que ellos tendrían que mudarse muy pronto a una casa que era mucho más pequeña de donde ellos estaban viviendo y también mucho más barata. Un día, mientras visitaba a su tío Edmundo, el niño CC le dice que quiere aprender a leer. El tío, sin poder creerle, le pregunta si es que ella sabe, ¿no? Y el niño le demuestra que sí él sabía, porque él había aprendido por su cuenta. Todos, al saber esto, se quedaron sorprendidos porque nadie le había enseñado, él mismo había aprendido. Y desde ese entonces el tío le regala, por decirlo así, un caballito de madera y lo llega a llamar rayo de luna. Ese momento es muy importante porque por primera vez alguien lo llega a tratar con bastante cariño y también admiración y no lo golpea, no lo grita como él estaba acostumbrado a recibir de parte de su familia. También CC empieza a soñar con diferentes historias, con letras y también él quería ser alguien en la vida, a pesar de que su realidad no era nada fácil, era una realidad bastante dura. En su familia, ¿no? Por ejemplo, cada hermano mayor estaba encargado de cuidar a un hermano menor. En este caso, CC estaba bajo el cuidado de Lala. Lala era su hermana, pero ella terminó aburriéndose y lo terminó dejando. Ahora, él, en este caso CC, llega a cuidar de su hermanito Luis, un niño que se le describe como un niño tierno, un niño tranquilo, con quien para jugando todo el día. CC y Luis pasan bastantes horas imaginándose diferentes mundos en el patio de su casa y llegan a llamarlo jardín zoológico, a su rincón de juegos. Aquí se llegan a imaginar diferentes tipos de animales y también diferentes aventuras. Y también ellos tenían como una caja de botones en la cual CC inventaba que eran trenes, estaciones o diferentes viajes. También un día la familia llega a visitar la nueva casa a la que iban a pronto a mudarse. Ahí todos los hermanos corren a elegir un árbol, no un árbol que se encuentra en el patio. En este caso su hermana Gloria elige uno de mango, Totoka uno de tamarindo y CC se llega a quedar sin nada. Él, bueno, a pesar de su tristeza empieza a busca hasta poder encontrar una pequeña planta. Y esta planta era una planta de naranja lima que estaba junto a una zanja. Al principio no le llegaba a gustar, ¿por qué? Porque la planta tenía una apariencia de ser una planta pequeña, también sin fuerza. Pero aquí su hermana Gloria como que le dice, ¿no? De que puede con el tiempo ir creciendo y que CC junto a la planta podían llegar a crecer juntos.
CC llega a observar esta plantita con bastante curiosidad y entonces se le ocurre algo muy muy imaginativo, que la plantita le está hablando, ¿no? Y ahí como que dicen, ¿no? Que la planta era, le dicen, ¿no? Que él era el único que la podía escuchar. ¿Por qué? Porque en este caso Nada le había conseguido el don de poder hablar cuando un niño especial llegara a ser su amigo, ¿no? Aquí CC se siente bastante sorprendido, pero la tristeza que sentía antes se convierte en felicidad. Y a esta planta la llega a llamar Mingüino. Y bueno, ella se convierte en su amiga y también se llega a tener bastante confianza con él. Aquí ya CC empieza a visitarla todos los días para poder contarle sus tristezas, sus penas, también las cosas que él hacía, ¿no? Sus travesuras y sobre todo sus sueños. Y por primera vez, en este caso con la plantita, él se siente que alguien lo escucha sin juzgarlo. Y este arbolito se llega a convertir en él, para él como un refugio y de paso que ellos llegan a tener un secreto bastante fuerte y eso es algo que los une. Con el paso del tiempo, CC empieza a comprender de que su familia está pasando por un tiempo muy duro. Tanto su mamá como sus hermanos trabajan sin descanso y hay muchas veces en el que el dinero no les alcanza ni siquiera para la comida. Él intenta, a pesar de ser un niño, intenta de ayudar en lo que puede, pero como mencioné, como es un niño, muy difícil para él es esa situación. Aún así, él no pierde su alegría, más bien sigue soñando, tiene bastantes sueños, es bastante alegre y sobre todo que él ilusiona bastante esta celebración que es la Navidad, porque él espera que, bueno, el niño Jesús, el niño Dios, le mande un regalo, ¿no? También se entera que él en la fábrica iban a regalar juguetes gratis y le pide a su hermana Gloria que lo lleve, pero ella le dice que no puede. Aquí CC insiste bastante, le ruega, también le promete varias cosas, ¿no? Que se va a portar bien, pero ella no, ella más bien se enoja, ¿no? Y lo echa para afuera. Entonces él decide escaparse con su hermanito que él tenía en su cuidado, que era su hermanito Luis, para poder ir al reparto. Aunque CC tiene un buen corazón, la pobreza que él estaba pasando junto con su familia, también el hecho de que no se sintiera comprendido hacía que él se viera motivado a hacer diferentes travesuras. Y esto lo hace mayormente no por maldad, sino que su misma inocencia de un niño, ¿no? Que lo hace hacer esto y de paso porque quiere tener un mundo mejor. Pero en este caso son los adultos que no lo entienden, lo castigan, lo golpean y lo hacen sentir como si fuera un diablillo, ¿no? Como le decían a él. Aún así, CC nunca pierde la alegría, es un niño muy tierno y cuando se siente triste va a hablar con su plantita, su planta amiga, y lo consuela, ¿no? Entonces, esta como que le da fuerzas para seguirse con su imaginación. Ahora la familia, bueno, de CC se llega a mudar a la nueva casa. Todo, bueno, empieza a tomar como un nuevo rumbo, ¿no? Casa nueva, también una vida nueva y todos guardan muchas esperanzas. Durante la mudanza, CC viaja muy contento en el carro de Don Aristides y, bueno, se maravilla al ver pasar por la calle del portugués Manuel Valadares, ¿no? Que este era un hombre muy elegante que pronto se iba a volver una persona muy importante en su vida. Con el paso de los tiempos también se empieza a asistir a la escuela. Obviamente ingresa con bastante miedo y vergüenza, y en este caso su maestra, que era una mujer que tenía, por ejemplo, bastante comprensión, bastante dulzura, se da cuenta de que ese era un niño muy inteligente y sobre todo motivado por la ternura que veía en él, lo llega a llamar corazón de oro. Y también, gracias a su maestra, siente que por fin alguien lo está valorando y lo llega a tratar con cariño. Ahora, aún con todo eso, CC seguía en la misma pobreza. Su familia no tenía como que para poder solventar los gastos básicos. En este caso, CC no tenía zapatos, tampoco tenía una ropa muy bonita. Y aún así, con todo esto, él muestra bastante generosidad porque comparte su comida con Dorotilla, que también, al igual que era una niña muy pobre y que también era rechazada por sus compañeros.
Pasa algo que cuando la maestra descubre que CC corta las flores del jardín para regalárselas, en vez de castigarlo, más bien se pone muy contenta al ver este gesto del pequeño. Pero ahí le dice, ¿no? Que no puede robar porque, bueno, no era propiedad de él. Pero le dice que no, que el florero nunca va a estar vacío y por lo que lo llenaría, ¿no? En este caso con el recuerdo de una flor mucho más bonita que había encontrado, que en este caso era su alumno CC, ¿no? Entonces, precisamente esto deja una huella bastante profunda en el niño, ya que como mencioné, él sentía por primera vez que alguien lo estaba queriendo, le mostraba bondad, ya que esto no existía en su hogar. También CC sigue yendo a la escuela, esto no lo desmotiva a pesar de las pocas, de la escasez de cosas que tenía, más bien empieza a tener bastante curiosidad por el automóvil del portugués Manuel Valadares, a quien, bueno, todos los del barrio lo llaman el Portuga. Entonces, fascinado por este coche tan bonito, porque es un coche bastante brillante, un día CC falta a clases. Como menciona por ahí en la parte del libro, se hace la rabona solo para poder ver pasar al carro. Pasea por las calles, ¿no? Ve que entra a la iglesia, también observa las imágenes de los santos y de paso que él se pregunta, ¿no? ¿Cómo estos pueden quedarse tan quietos? Porque es la inocencia de un niño, ¿no? No sabe que estas son estatuas. Entonces, como es un pequeño, nos podemos dar cuenta también de que los pequeños tienen preguntas bastante ingenuas y esto lo pasaba con CC, ¿no? Pero también son preguntas bastante profundas. Al final, sí llega a acercarse al coche del Portuga, pero bueno, sucede un malentendido lo que lleva a que se mete en problemas y a recibir dos fuertes palizas, ¿no? Una del portugués, porque cree que es un ladrón, y otra de parte de su papá cuando él llega a su casa. Después de eso, CC, bueno, queda muy enfermo, le da fiebre, también estaba muy triste por lo sucedido y acá recibe ya el cuidado de su mamá y de su hermana Gloria, lo cuidan toda la noche. Aquí él, CC, entre bastante tristeza, con su llanto, no siente que él no vale nada. Es más, le dice a su mamá que hubiese preferido no haber nacido. Y en ese momento vemos la tristeza, es un momento muy triste porque ahí CC se puede dar cuenta lo cruel que puede hacer el mundo de las personas adultas, ya que estas personas adultas también eran muy cruel con los niños. Después de la enfermedad y de todos los golpes que se había recibido, se llega a sentir diferente. Ya no juega con su planta, ¿verdad? Esto tampoco llega a jugar con su hermano Luis y un día mientras va caminando por la calle vuelve a llegar a cruzarse con el portugués Manuel Valadares y él era el mismo hombre que lo había golpeado sin querer. El Portuga al verlo se siente bastante mal, siente remordimiento, entonces lo llama y le habla con bastante amabilidad. CC al principio tiene bastante miedo, pero aquí el hombre ya le muestra una sonrisa y lo invita a que pueda subir a su coche. Desde ese momento ahí empiezan a hacer una amistad bastante especial entre ellos dos. Portuga llega a contarle historias de toda la infancia que él tuvo allá en Portugal, también le llega a enseñar palabras nuevas y lo trata con bastante ternura. Y eso era algo que siempre tenía presente. ¿Por qué? Porque era algo que en su casa no recibía. Entonces el niño llega a visitarlo muchas veces, ¿no? Casi todos los días. Hablaban, paseaban, se reían y también de paso compartían secretos. Eran como dos mejores amigos. CC le dice de que tiene un murciélago, que era su amigo, ¿no? Y que cuando es de noche y que todos están durmiendo, siente que ese animalito lo acompaña y le habla al oído, ¿no? Al igual que su planta de naranja lima. Aquí poco a poco ya se da cuenta de que el Portuga es diferente a todos los adultos que había, ¿no? Por ejemplo, él no gritaba, no le pegaba, más bien lo escuchaba y también de paso que lo respetaba. El hombre de paso que le compraba sus dulces, también lo dejaba conducir un poquito, ¿no? Y es por eso que llega a llamarlo mi pequeño diablo bueno. CC lo quiere bastante, lo llega a querer mucho y
llega ya a pensar en él como si fuera su segundo padre, ya que eh, él lo quiere sin ninguna condición, ¿no? Lo quiere bastante. El Portuga, bueno, Cersei con el Portuga llega a recuperar la alegría que había perdido, ¿no? Porque llega a volver a sonreír, vuelve a soñar, también ve que la vida puede ser muy buena a pesar de todas las cosas malas que había. Se convierte en una amistad bastante pura, una amistad bastante sincera, que eso era lo más importante porque era algo que estaba pasando en su niñez y que más adelante lo iba a recordar. También después de que Cersei y el portugués Manuel Valadares se hacen amigos. Al principio el niño siente que, bueno, todavía le siente miedo, ¿no? Ante él, y también siente vergüenza de encontrarse con él. También evita, por ejemplo, la calle por donde suele verlo en su coche, que era el coche más bonito y pensaba que era el coche más hermoso de todo el barrio, y por eso cada mañana se tomaba caminos distintos. Se escondía detrás de las cercas o cerca de las cercas y caminaba casi pegado por los muros para que así nadie lo relacione como el chico de Don Pablo, que era como lo llamaban los vecinos cuando ocurría alguna travesura. Pero bueno, poco a poco la gente se va olvidando lo que pasó entre él y el Portuga, ¿no? En la calle, él sigue con su vida, el niño llega a perder el miedo y ya no siente, por decirlo así, esa rabia que podía haber contenido al principio, ¿ya? Aunque, bueno, aún dentro de su pequeño corazón, ¿no? Todavía estaba, por decirlo así, esa sed de venganza que a veces tienen los niños, ¿no? Y él promete, ¿no? Que cuando vaya creciendo iba a matar al portugués por haberlo golpeado, por haberle pegado. Aunque bueno, pues no, ya con el paso del tiempo ese sentimiento va cambiando. Un día mientras se va caminando, el coche del Portuga se detiene frente a él. Aquí el Portuga lo mira con una sonrisa que la verdad era una sonrisa, describe el libro, una sonrisa amable, sin rencor, y le habla con bastante dulzura. Y gracias a ese gesto, como que se rompe el hielo y el niño en su corazón como que va sintiendo un poquito más de apego, ¿no? Y a partir de entonces como que empiezan a cruzarse más seguidos, se saludan con más respeto y de ahí van haciendo lo que es el afecto. El Portuga era un hombre bastante paciente, un hombre tierno y llega a ganarse la confianza de CC. Y es por eso que le permite subir a su coche, le ofrece caramelos, conversa con él como si fueran iguales. El niño se sorprende bastante al descubrir de que que el portugués no era un monstruo, ¿no? Sino que era una persona bastante buena y tenía bastante tranquilidad y tenía un muy buen corazón. Y ahí es donde empiezan a compartir pequeños momentos, ¿no? Por ejemplo, para que se le quedan grabados a él. Por ejemplo, paseos en coche, historias, ¿no? También risas, todo, ¿no? Cómo se comparten los amigos. CC siente que, bueno, ya dentro de él ya no hay rabia, ya no hay miedo, sino que empieza a crecer como un cariño hacia un amigo. Y en vez de pensar en vengarse, más bien se dan cuenta de que él llega a conquistar a Portugal y el Portugal lo conquista a él, sino que este tipo de conquista es de la conquista de unos amigos. Este hombre era un hombre solitario, era viejo y bueno, el niño era un niño también que estaba prácticamente solo, su familia no estaba con él, por lo tanto llegan a juntarse mutuamente. Entonces ahí, como se mencionó al principio, como les mencioné hace un rato, CC empieza a verlo casi todos los días, lo acompaña en su coche, lo ayuda a limpiar, le cuenta secretos y poco a poco lo va considerando su mejor amigo. Ya no es el niño travieso de Don Pablo, más bien viene a convertirse en el protegido de Portuga, ¿no? Ya que este hombre lo trata como nadie lo había hecho antes, que es con amor y bastante respeto. Ahora se por fin siente de que ha encontrado algo sin saber que buscaba, que vendría a ser un padre para él. Bueno, CC empieza a conocer mucho más a su amigo, busca la casa de Portuga y cuando lo encuentra afeitándose en el patio. Él con timidez se acerca a lustrarle los zapatos, pero en vez, en ese caso, en nombre de aceptar eso, más bien le invita a pasar y le sirve café.
El niño observa todo con asombro. ¿Por qué? Porque, bueno, ve que es un hombre bastante limpio, huele a café, ¿no? Y también tenía muy buenos modales. Y durante esa charla, el Portugal le enseña a cómo comportarse en la mesa y lo trata con bastante paciencia. Se siente feliz porque al fin un adulto le estaba tratando con cariño, ¿no? Y le estaba enseñando cosas valiosas. Antes de irse, el niño le hace dos pedidos, ¿no? Uno que le permita llamarlo Portuga y otro que lo deje de decirle tú, ¿no? Entonces el hombre, acepta esas peticiones, ¿no? Que el niño lo llame Portuga, que ahora ya más bien lo llame de tú. Y entonces desde ese momento en adelante su amistad ya se vuelve mucho más cercana y también una amistad mucho más sincera. El niño encuentra en él ya en el Portuga una figura paterna. ¿Por qué? Porque lo trata con ternura y de paso que hace que sus días se vuelvan más felices, que tienda más alegría. Y bueno, a pesar de todos esos momentos felices que CC pasaba con el Portuga, en su casa todavía seguía viviéndose la misma realidad, una realidad bastante dura. Por ejemplo, un día su padre, de mal humor, lo llega a castigar ya de manera brutal, sin motivo alguno. Y el niño llega a sufrir en silencio porque siente que nadie lo quiere. Pero también, por ejemplo, poco después en la escuela recibe otro injusto castigo de parte de su maestra. Entonces, en toda esa desesperación que él sentía, va en busca de Portuga y le cuenta todo lo que había pasado. El hombre se siente indignación y más bien lo llega a consolar con bastante dulzura. Y él le dice, no, que él nunca iba a permitir que nadie más le vuelva a hacer daño. CC también nuevamente siente que alguien le está brindando la protección que viene a ser de parte de un adulto que considera casi como su padre. Y recordemos que esas dos palizas que él recibió pudieron haberlo llenado de odio a pesar de ser un niño, porque los niños también pueden llegar a sentir ese sentimiento. Y bueno, más bien se transforma, ¿no? Por decirlo así, en una lección de amor. ¿Por qué? Porque Portuga, por todos los tratos que le daba, llega a cambiar ese sentimiento negativo por uno positivo. Y ya que CC también siente que no está solo, sino que siempre hay alguien que lo está acompañando. También la amistad de CC y del Portuga crece día tras día, pasean juntos, conversan, se ríen y de paso que comparten sueños. Y el niño se llega a sentir tan unido a él, que bueno, un día le pregunta que con bastante temor, ¿no? Un pedido bastante especial, que bueno, para mí me gustó bastante, que fue, le dice, ¿no? Portuga, ¿puedo llamarte papá? Entonces el hombre con bastante emoción acepta esta petición y se bueno, emocionado porque es un niño, ¿no? Con lágrimas en sus ojos, ¿no? Siente que por fin tiene un padre como que siempre deseó, ¿no? Y desde ese momento en adelante el Portuga se convierte en su papá, pero no su papá de carne, obviamente, ¿no? Pero su papá de alma. Lo cuida, lo aconseja y lo llena de ternura, que es lo que este niño tanto anhelaba, ya que antes él vivía rodeado de castigos, rodeado de gritos, y ahora siente lo que es el verdadero amor de parte de una figura paterna. Aunque también, a pesar de esta enorme alegría, como niño siente miedo. ¿Qué miedo? De perderlo, de llegar a perderlo algún día, ¿no? También, ya pasando el tiempo, el Portuga le enseña a CC a mirar ya la vida de diferente manera, sino una vida con bastante bondad, porque le enseña de que a pesar de que hay la pobreza, ¿no? Es también el dolor, también hay cosas buenas. Juntos pasean, hablan, comparten diferentes momentos que llegan poco a poco a curar las heridas que CC tenía grabadas de todo lo que había sufrido. Entonces él como que poco a poco se empieza a reconstruir su corazoncito, ya que de pedazo en pedazo se va uniendo para poder ser y cambiar su perspectiva tal vez de la vida, ¿no? Más bien también podemos decir que ese no es el único que cambia, porque el Portuga también llega a cambiar, ya que él antes era un hombre solitario, pero gracias al cariño que le daba el niño,
vuelve a sonreír, se vuelve un hombre feliz. Así, de esa manera, como que uno salvaba al otro. CC le cuenta todo a su planta, porque recordemos que su planta era su amiga, no era su íntima. Pero con el portugués ya en su vida siente que ya no necesita hablar tanto con ella. ¿No? ¿Por qué? Porque ahora el Portuga es un amigo que lo llena de amor, lo llena de bastante esperanza. También el Portuga le llega a prometer a CC que muy pronto le iba a llevar a conocer el gran tren de Mangaratiba, que él deseaba tanto de conocer, ¿no? Entonces el niño vive ilusionado con ese paseo y su sueño es poder ver el mar. Pero lamentablemente pasa una tragedia que marca la vida del niño. El tren llega a descarrilarse y el Portuga muere en el accidente. CC queda totalmente destrozado, no puede creer lo que ha pasado, corre por las calles, lo busca y llora, llora mucho y bueno, siente que el mundo se le acabó prácticamente porque perdió al único ser que de verdad lo había amado, no había perdido a su papá del alma. Entonces, esta pérdida marca, por decirlo así, el final de la infancia de CC. ¿Por qué? Porque de ser un niño alegre, un niño soñador, todo eso llega a morir en el momento de que ese tren cae y el Portugal pierde la vida. CC llega a hundirse muchísimo en la tristeza. Para poder recordar al Portugal, recorre los lugares donde solía ir con él. También le habla a los viejos árboles de camino como si fueran sus amigos y les cuenta el dolor que estaba sintiendo. Entre lágrimas, recuerda todas las lecciones del Portuga y bueno, siente que él todavía lo acompaña, ¿no? Que más bien su espíritu vive en la naturaleza, que a pesar de que no lo vea, el cariño que siente por él todavía sigue dentro de él, ¿no? Y los árboles se convierten en este símbolo de que, bueno, a pesar de toda la pérdida que él había sufrido, las cosas buenas todavía seguían en él, la ternura seguía en él. Ahora ya pasan muchísimos años, ya CC es un hombre ya adulto, tiene ya 48 años, pero aún dentro de él, aún está dentro ese pequeño niño que llegó a sufrir, pero también llegó a tener buenos momentos de amor y de alegría. Es por eso que él llega a escribir una carta donde, bueno, podemos ver la nostalgia y esto va dirigido a su querido padre del alma, Manuel Valadares, ¿no? El Portuga, ya que ese hombre marcó su infancia y le enseñó el amor verdadero de un padre hacia un hijo. Y en sus palabras, por ejemplo, se recuerda todos los días felices que pasaron juntos. Algo tan sencillo que este amor que este hombre le dio quedó grabado en él, ¿no? Y también pues dice, ¿no? De que todas las veces, de que recuerda todas las veces que el Portuga todavía no estaba con él y es más, a veces siente que el Portuga todavía está con él cuando le trae las bolitas o trae figuritas o fotos de artistas como cuando él era un niño. También se confiesa de que fue el Portuga quien le enseñó la ternura de la vida y que sin ternura la vida o la existencia no tiene ningún valor y que ahora ya de adulto él mismo trata de compartir dicha ternura con los demás y a pesar de que bueno en la vida llega a ser dura, llega a ser bastante difícil. También se comprende que bueno de niño la vida le mostró lo que viene a ser el lado crudo de toda esta situación, ¿no? Porque como niños los padres tratan de evitar nuestro sufrimiento, pero CC en este caso sufrió bastante. Conoció por un momento lo que era la felicidad, pero podemos decir que rápidamente se le esfumó. No es por eso que, bueno, él cierra su carta diciendo, bueno, despidiéndose con bastante amor, diciendo, no, a mí me contaron las cosas demasiado pronto. Adiós, mi querido Portugal. Entonces con estas palabras, CC como que revela que aunque el tiempo haya pasado, el recuerdo de este amigo y este padre del alma aún sigue vivo dentro de él. Y que de paso que el niño que todavía él era, que aún siendo adulto existía dentro de él. ¿Por qué? Porque él, gracias a eso él aprendió a amar,
también a sufrir y sobre todo seguir adelante, y todo esto gracias al Portugal. Bueno, profesor, bueno, compañeros, este ha sido mi resumen y también un poco de mi apreciación sobre esta obra. Muchas gracias.